Hola mis queridos clementes y rencorosos oyentes. ¿Por qué clementes y rencorosos? Fácil. En este pequeño apartado abordaremos eso. Hablaremos un poco de la teoría de juegos, teoría de modelos matemáticos para comprender un poco más sobre nuestra realidad biológica. Con esto en mente, podemos comenzar por retomar el capítulo 12 del libro del gen egoísta, del cual habíamos hablado brevemente en un pasado no muy lejano. El capítulo inicia con un acercamiento a Garrett Hardin y su término de sociobiología, o condición de gen egoísta, seguido de la interpretación de los buenos chicos. Un enfoque marcado por la ambivalencia de qué se entiende por los chicos que son buenos. ¿Alguna cualidad moral o habilidad determinada? En caso de ser una habilidad, ¿qué tipo de habilidad? Queriendo responder, diríamos que, desde el lenguaje darwiniano, un buen chico resulta ser un individuo que ayuda a otros miembros de su misma especie con el fin de que sus genes pasen a la siguiente generación. No obstante, no queda zanjada la cuestión de cuando hay incompatibilidad entre utilidades que atañen únicamente al individuo y otras que van más allá del mismo individuo. Pensémoslo en estos términos. Las diferencias entre el bien individual y el bien colectivo, entiéndase como supervivencia de individuo o de especie, no necesariamente son fáciles de reconocer. Lo que es bueno para la supervivencia del individuo no necesariamente es bueno para la supervivencia de la especie. Igualmente, hay ocasiones donde determinado bien para el individuo es un bien para la especie. Para desenmarañar la madeja, esta madeja de perplejidades, para que el hilo de esta exposición pueda desenvolverse naturalmente, podríamos comenzar con una recapitulación de Dawkins, preocupado por los chicos buenos. Por un lado, Dawkins está de acuerdo con Axelrod y Hamilton en que muchos animales y plantas se encuentran inmersos en interminables partidas del dilema del prisionero, jugándolos en tiempo evolutivo. Por otro lado, Dawkins está de acuerdo con lo postulado por Robert Trivers y el término el altruismo recíproco, el cual actúa en todas las relaciones simbióticas. Valdría aclarar que el dilema del prisionero no es jugar solitario, el juego de cartas, en el computador mientras se está en el trabajo. Como decía un amigo de esta página de YouTube, el dilema del prisionero es uno de los problemas fundamentales de teoría de juegos. Es un problema que permea tanto matemáticas como economía y, por supuesto, el pensamiento biológico. Dawkins entiende que Axelrod se encuentra intrigado por el dilema del prisionero que por lo general en su primer acercamiento se refiere a dos individuos los cuales son capturados cometiendo un delito. Ambos son interrogados de manera independiente y dependiendo de su confesión tienen más o menos años de prisión. También su tiempo o permanencia en prisión depende de lo que confiese el otro prisionero. El juego obliga a un desenlace, cooperar o desertar. No hay más opciones. Este dilema del prisionero, que es en el fondo el dilema de cooperar o desertar, es susceptible a una interpretación biológica, aplicando el ejemplo de este dilema a un mundo un poquito menos salvaje que el de la criminalidad. Se tienen, por ejemplo, unos pájaros que requieran quitarse los ácaros de sus cabezas. ¿Por qué? Por su constitución biológica, el pico de un pájaro no puede llegar a su propia cabeza y para poder retirar estos parásitos, entonces una forma eficiente de hacerlo es con ayuda de un compañero. Y se hace justo que si un pájaro que quita ácaros de otro, ese otro debería de alguna manera devolverle el favor, pero puede que este otro no juegue tan limpio y reciba su limpieza sin pagar nada a cambio. Lo anterior, sin duda, no va a agradar a aquel pájaro quien gastó su tiempo y energía en pro del otro y aún no ha resuelto su problema de ácaros, de modo tal que se tiene un pájaro que colabora o coopera y otro el cual no lo hace, por lo tanto va a desertar. En términos de un dilema del prisionero, ambos pueden cooperar, lo cual daría un mayor beneficio mutuo, o por el contrario, ambos pueden desertar, lo que también daría cierta ganancia. Ciertamente, lo que no conviene en ambos casos, y para no perder nada, es que uno coopere y el otro decida desertar. Otra vez nos preguntamos por los límites entre el bien individual y el bien de la especie. De lo anterior, es claro que la mejor posición para ambos es donde ambos cooperan. Sin embargo, si no se sabe qué hará el otro, tal vez la mejor opción para ambos es no cooperar, pues en el dilema no hay forma de garantizar la confianza a menos que alguno de los jugadores sea un bendito incauto, alguien demasiado bueno para el mundo.
Ahora bien, a este dilema de la única jugada se le ha agregado una modificación y es que se repite. Con esto se tiene que el dilema del prisionero repetido es más complicado y tal parece que en su complicación se encuentra la esperanza. Es decir, que al presentarse varias partidas puede que los jugadores decidan tomar otras decisiones. Entonces, las sucesivas partidas del mismo juego dan la oportunidad de confiar o desconfiar, de intercambiar o de aplacar, de olvidar o vengar. De este modo, en sucesivos juegos se presentará una banca y consecutivamente se puede ganar a expensas de esta y no de uno u otro. Así que se logra ver las partidas previas del otro y se puede llegar o no a confiar en el otro. Más de un biólogo diría que las especies que no logran resolver adecuadamente el dilema del prisionero necesariamente perecen. Otro ejemplo se da en los murciélagos, quienes cuando obtienen suficiente sangre y observan un miembro de su cueva, el cual no se ha podido alimentar bien, guardan un poco de sangre que tienen de reserva para que éste no muera de hambre. Tanto a mediano plazo como a largo plazo es más favorable para la supervivencia del individuo la supervivencia del colectivo. Así, aunque el prisionero murciélago no sepa cómo está el otro, confía y su altruismo no recibe recompensa directa, pero sí indirecta en tanto ayuda a preservar el grupo. Hay que tener en cuenta varias conductas de estos juegos sucesivos. Una de estas es la conducta vengativa, un ejemplo de ello llamado por Jenkins como mi rencoroso, donde el pájaro tiene una buena memoria para los hechos y, aunque fundamentalmente es cooperador, deserta si otro jugador ha desertado alguna vez. Lo anterior se llevó a la computadora y Axelrod tradujo 15 estrategias a un lenguaje de programación común, 225 juegos de computadora. Entre las personalidades de juego se presentaron otra que se llama donde las dan, las toman, que consiste en repetir la jugada anterior del otro jugador. Retomando el caso del rencoroso, este nunca olvida o abandona el rencor contra un jugador que alguna vez desertó, aunque solo haya sido una vez, no pudiéndose romper el círculo de la mutua recriminación, aunque su oponente esté arrepentido. No obstante, se pueden presentar también estrategias amables donde nunca será la primera en desertar. Finalmente, los resultados fueron que las estrategias ganadoras son amables y clementes, entendiéndose por clemente aquel que tiende a olvidar el rencor. De este modo, el juego sucio parece no dar resultado, a menos que sean estrategias sutilmente más sucias. Sin embargo, fundamentalmente, no se gana mucho donde todas las estrategias son sucias. También es importante aclarar que el éxito de una estrategia depende de las otras. Donde hay estrategias amables, al parecer hay mantenimiento. Eso es una simulación donde la paga se da con descendencia y jugando entre amables. Así, si nos concentramos en la naturaleza y en el darwinismo, donde las ganancias no son con dinero, sino con descendencia, por lo tanto, si se es amable, hay una mayor probabilidad de sobrevivir y tener descendientes, pues aquellas poco amables aumentarían en un momento su número, pero seguidamente la desconfianza haría que se reduzca su número en población, mientras aquellos que cooperan generarían sus grupos y sucesivamente aumentarían en número. Por lo tanto, no es estable donde la estrategia es siempre desertar. Entonces a estos juegos se les denominará de suma o cero, y es aquel en el que la ganancia de un jugador es la pérdida de otro. También puede definirse el caso de suma no cero, donde la banca paga y así los jugadores se toman el brazo. De este modo, se menciona un caso en el fútbol y se entiende que muchas situaciones de la vida son equivalentes a juegos de suma no cero. No obstante, en las repeticiones es importante para los jugadores saber que la partida actual no es la última que celebrarán, y de este modo se da paso a la sombra del futuro. Así que si hay varias jugadas, esta final debe ser alargada, de modo tal que tal parece que no importa cuánto dure. Lo importante es que ninguno de los jugadores debe saber cuándo va a acabar. Sin embargo, en equilibrio de la última partida es desertar. El final es impredecible, solo la banca lo sabe. Para finalizar, Dawkins retoma los soldados que sabían hasta dónde va el juego, aquel momento en el que enfadar al enemigo puede ser inconveniente para sí mismos. De ahí surge el vive y deja vivir, pues no conviene disparar,
Se evita la venganza del otro porque se sabe que no es conveniente para los soldados. En virtud de todo lo anterior, tenemos material para reconsiderar cierto pesimismo que como nube del mal augurio acompaña más de uno, según el cual la misma naturaleza es más que testigo del triunfo del egoísmo desenfrenado, del bien individual, como se quiera entender, por sobre el bien de la especie. No tiene bases tanto biológicas como matemáticas. La humanidad ha necesitado mucho de cooperación. Está escrito en nuestra historia como especie más que superviviente. ¿Te gustó este video? Pon like. Seamos todas y todos buenas chicas y buenos chicos. Permitámonos una cooperación de vastos fundamentos matemáticos y biológicos que mediante cadenas de likes y compartires repercute en creaciones más osadas, ambiciosas y de calidad creciente. Hasta la próxima.